En la sala de estar, se podía notar que la mayoría de los aspirantes a cazadores, estaban viendo una película. Nora. Bueno, son graciosas las caras que hace. Cassidy. Cualquiera se reiría con eso. ¡Uy! ¡Está limpio! ¡Caíste! ¡Ay, ay, ay! Para que se te quite. Entonces a Cassidy se le escapó una pequeña risa, a lo que recibió una mirada de Nora que parecía divertida de atraparla. Cassidy. Como sea. Willow. Pues, es una película entretenida, me recuerda a cuando Weiss se la pasaba viendo caricaturas en casa. Weiss. Eso solo ocurrió hasta que cumplí 8 años. La heredera estaba al lado de su madre, notaba que, ella intentaba acercarse más, lo cual sí podía apreciar, tal vez sí pueda darle una oportunidad. Me hubiera gustado que durara más. Pero Blake era la única allí que no prestaba atención a la televisión, sino que se encontraba enterrada en un libro, hasta que sus orejas se movieron bajo su listón, mirando en dirección de la puerta del patio solo para ver a un pequeño grupo regresar, mas eso no detuvo a su cuerpo de saltar de su lugar, al ver a Jan inconsciente en los brazos de Raven, corriendo en dirección de su pareja. Blake. ¿Pero qué diablos le sucedió? Ella fue seguida por Weiss y el equipo Juniper, que rodearon a Jan, para su alivio no veían heridas, solo su ropa rasgada en ciertas zonas. Raven. Una visita no deseada. Ella sintió a Fletchling subirse nuevamente en su cabeza, mas no le tomó importancia cuando Caperucita finalmente entró arrastrando con sus cadenas el cuerpo igualmente fuera de combate de Neo, para sorpresa de Cinder y sus aliados. Weiss. Ella, pero ¿cómo llegó aquí? Ren. Si recordamos que tu padre apareció en la puerta bajo la lluvia, esto puede ser un caso similar. Caperucita. La verdad es que lo dudo, esta no es la Neo que ustedes enfrentaron, viene de unos años en el futuro. Se podía ver que, era al menos levemente más alta pero su vestimenta no concordaban con lo que vieron, menos el sombrero que llevaba consigo, pero Cinder no sabía si eso era bueno o malo para ella. Mercury. Y a ti parece que te agarró un animal. Diría observando a Luca, el cual solo miró la zona donde había sido perforado por el clon de Neo, ahora siendo que solo había una zona rasgada de su manga, llena de sangre, Ruby a su lado tenía su capa en la mano, necesitaba una lavada. Cinder. ¿Acaso te sanaron? Ya que eso es reciente debería estar vendado, ¿fue ella? La mujer observó a Caperucita quien dejó a Neo en un rincón atada con sus cadenas. Luca. Si fue ella, en sí nunca necesito curar a nadie así que es de esperar que no lo sepan. Emerald. No solo eso, esas cadenas que salen de su capa, no sabía que pudiera hacer eso. Dejando eso de lado, ¿cómo te encuentras? Luca. Yo, bien, solamente fue un momento tenso, me alegra que Jan esté bien, se desmayó del agotamiento. Entonces fue cuando Taiyam y Crow llegaron que Jan al fin abrió los ojos, pero no parecía querer moverse en un buen rato, pero se encontraba a salvo, aunque la rubia estaba perdida en sus propios pensamientos. Ozpin. Así que, la ayudante de Torchwick está aquí, eso solo dice que tal vez las cosas se pongan complicadas. El director miraba desde la cocina, bebiendo su café, antes de dar un suspiro, el lado bueno, sus estudiantes estaban a salvo, pero tal vez, deberían ser más cuidadosos. Fue allí que entonces escucharon algo afuera. ¡Por favor, déjame volver! ¡Tengo frío y tengo hambre! San. Nep. Hermano, ¿cuánto llevas allí? El fauno abrió la puerta dejando que su amigo entre, ya que había sido víctima de la fuerte lluvia. Neptune solo se quitó la chaqueta, estaba completamente empapado. Neptune. Viejo, estuve afuera desde que comenzó a llover, no sabía dónde estaba, fue allí que escuché a Blake gritando y supe que estaban aquí, ¿todo bien? Jan estaba ya de pie con una toalla sobre su cabeza, lo mismo Ruby, ambas se secaban el cabello mientras que Luca estaba secando el cabello a Caperucita, que era quien sostenía las toallas en sus manos. Una vez la toalla fue quitada de su cabeza, ella se acercó a Neptune ofreciéndole una. Caperucita. Toma, supongo que no deseas resfriarte. El peliazul levantó la mirada para encontrarse con la de Caperucita, quedándose unos instantes en silencio antes de tomar la toalla. En ese transcurso Weiss se acercó en dirección del chico deseando saludarlo. Neptune. Sí, gracias, lo siento, no me presenté, soy Neptune Basilias, es un placer. Recuperándose del momento, el peliazul se acercó a Caperucita tomando su mano antes de darle un beso en el dorso de la misma, antes de levantar la cabeza dándole una brillante sonrisa, a su vez que un resplandor dorado lo cubría. La respuesta de Caperucita. Una mirada gélida. Caperucita. ¿Qué crees que haces? La rubia miraba a Neptune sin expresión aparente pero su capa se movía un poco, está enojada o incómoda, nadie sabía.
Jaune, ¿no creen que hace mucho frío? Por otro lado, los que observaban la escena podían sentir el descenso drástico de temperatura. A espaldas de Neptune, la heredera Schne se encontraba cruzada de brazos con una mirada aún peor que la de Caperucita. Se sentía como se estaba generando el Fimbulwinter solo a causa de la furia helada de Weiss. Willow. Parece que ese joven hizo enojar a Weiss. Yang. Oh, hice Lady, no se imagina cuánto. Se notaba a leguas que ambas chicas estaban enojadas pero por diversos motivos, a lo que Luca se acercó para salvar a Neptune, tomando la mano de Caperucita para alejarla de la del chico, pero Ruby pudo ver que debajo de Neptune había una runa. De la nada Weiss tenía en mano la sartén que tanto Adam conoció 2 veces. Luca, mejor calmemos esto. Luego de eso el sonido de un sartén así como un quejido se hicieron presentes en la sala. Ahora mismo todos estaban sentados cómodamente, la estufa encendida para que algunos entren en calor, pero Neptune sudaba por otra cosa, siendo el objetivo de la mirada molesta de Weiss. No le molestaba en sí que el chico se sintiera atraído por otra chica, le molestaba que antes de eso, ella misma fue víctima de su coqueteo. Ruby. Weiss, creo que deberías calmarte, ya que es algo que debas saber. Willow. Cosa de mujeres. Fue la respuesta directa de su esposa. San se encargó de contarle a su buen amigo de qué se trataba esto, justo para que Luca regrese ya habiéndose cambiado. Detrás de él estaba Caperucita que solo soplaba una taza de chocolate caliente, antes de darle un tentativo sorbo, solo para terminar bebiendo de una. Luca. Sé que la situación fue algo tensa, no esperaba que todo resulte así, perdón por eso. Yang. Vamos, no es como si pudieras prever que esto sucediera. Ruby. Así es, además ya te dije, no me molestó usar mi capa para intentar vendarte, la puedo lavar. Taiyang. Agradezcamos que no haya pasado a mayores. El rubio miró en dirección de su ex esposa, agradecido un poco de que haya salvado a Yang. Nora. ¿Qué tal si para aliviar todo esto le mostramos a Neptune algo de lo que estuvimos viendo estos días? Neptune. Sí, sería interesante. Lo que sea para escapar de la mirada molesta de Weiss. Por su parte Caperucita miró a Luca, curiosa. Caperucita, ¿estás bien para esto? Luca. Claro, no veo problema, dejaré que ustedes tomen una. Todos se miraron entre sí, pero la más rápida fue como no, Ruby, la cual colocó la cinta en el reproductor. Pirra. Entonces será algo al azar, normalmente nos das una introducción. Luca. Una vez identifique qué es, se las daré. Se fue a sentar en su lugar, mientras la pantalla se enciende. Dentre essa vasta masmorra, a morte segue uma garota. Sim, o seu sangue é o que me move agora. Eu sou seu a partir de agora. Se quer que eu mate esse traidor, eu mato na hora. El comienzo de la música ya daba anuncio de que esto iba a ser algo tétrico, mientras eran capaces de ver el interior de una mazmorra poco iluminada. Y aún, vaya que comenzamos con lo terrorífico. Ruby. Y esa voz femenina suena algo espeluznante. Esa misma voz hizo dudar tanto a Ozpin como a Cinder, que eran capaces levemente de reconocerla, para el disgusto de ambos. Ilia. Eso es, un cuerpo en descomposición, qué asco. Adam. Parece que murió hace mucho tiempo y la niña de allí es, vaya quién lo diría. La imagen de la niña de cabello blanco que caminaba por la sombría mazmorra fue reconocida aunque con esfuerzo por algunos. Winter, madre. ¿Qué es lo que hace ella allí? Glinda. Se ve bastante agitada, aparentemente estuvo huyendo de algo o alguien. La propia Willow no esperaba verse, la última vez se mostró a toda su familia menos ella, pero la verdadera duda allí era el por qué estaba en esa mazmorra. Crow. ¿Dónde se encuentra exactamente? Además de que me gustaría saber por qué se ve asustada. Luca. Está en la mazmorra debajo de su hogar, es algo muy antiguo. En cuanto a lo último, bueno. Pudieron presenciar como un disparo rozó el hombro de Willow, quien cayó al suelo, derramándose algo de su sangre que voló hacia el cadáver de antes, cuando un hombre apareció flanqueado por otros 2. Weiss. Madre, ¿quiénes son? Raven. La están cazando, 3 contra una niña, eso es cobardía. Weiss y Winter estaban más preocupadas, ya vieron a suficientes espejismos de sus familiares muriendo en otras realidades como para ver otra. Caperucita. Él es el tío de Willow, quien desea de ella la herencia que obtuvo de su padre que falleció recientemente, la empresa familiar.
Emerald. Así que todo esto es por la empresa de la familia, vaya que caer tan bajo. Pirra. Hacerle eso a tu propia familia es algo despreciable. El disgusto era claro en su voz, hacer algo así por poder, dinero o similares era extremista en muchos sentidos, bueno, algunos fueron la excepción a ese pensamiento. Jacques. ¿De qué es esta hempre? Pero no pudo terminar, ante el grito de Neptune que apuntó a la pantalla con un dedo tembloroso. Neptune. El cadáver se está moviendo. Presenciaron cómo el cuerpo putrefacto comenzó a moverse en dirección de la sangre de Willow. Nora. ¿Está lamiendo su sangre? ¿Acaso es un vampiro? Ren. Esa puede ser una posibilidad, tal vez. Luca. Respondiendo a tu pregunta, señor Jacques, la empresa del padre de Willow se llama Hellsing, una organización que se encarga de cazar lo sobrenatural. Eso heredó Willow de parte de Nicolás, pero también la mayor arma de su familia. Mientras se decía eso, se podía ver cómo el cuerpo descompuesto comenzaba a reformarse. Neptune. Dios, ¿cómo una cadáver puede sonar tan sexy? San. Bro. Neptune. ¿Qué? Niégamelo. Recibiendo una mirada extraña de casi todos los hombres allí. Luca. Y su nombre es Salem. Vieron a una mujer de cabello blanco y ojos rojos arrodillándose ante Willow, jurando lealtad a la niña, antes de asesinar de manera brutal a los 3 hombres. Esto sacudió a algunos, pero los más sacudidos eran el grupo íntimo de Ozpin y Cinder, no por lo presenciado, sino por saber quién era. Blake también se vio afectada. Caperucita. Quien sirve a la familia del legendario cazador de vampiros, Van Helsing, según dicen, luego de haber sido derrotada por él. Mercury. Ella sí impone miedo. Y aún. No solo eso, estoy teniendo un escalofrío, como si estuviera aquí mismo. Vaya, no esperaba que estuvieran hablando de mí, específicamente. Esa voz detrás de ellos les hizo a todos sentir un escalofrío, cuando giraron sus cabezas viendo allí, a la verdadera reina de los Grimms, sus ojos rojos escudriñando a todos allí. Salem estaba presente. Luca. ¿Cuándo llegó? Crow. ¿Cómo? Mal momento para que Crow recuerde, no tenía sus armas, por instinto tanto él como Tai cubrieron a Jan y Ruby, mientras que Ozpin estaba tenso. Salem. Debo decir que es intrigante ver esto, más al saber que, aparentemente, soy incapaz de usar mi magia, pero puedo deducir que esto no es cosa tuya, Oz. Ruby. ¿Se conocen? Ozpin. Eso, no es importante ahora mismo, señorita Rose. El propio director estaba nervioso, si alguien podía volar toda la alfombra y revelar todo, era esta mujer. Blake estaba incrédula, era tal y como la describían los libros, pero esperaba en el fondo, que no fuera real en su universo. Salem. Bueno, supongo que no me encuentro en posición de hacer nada, estoy rodeada. Dio una mirada discreta a Cinder que solo bajó la cabeza, antes de tomar asiento en un sofá para una única persona. Así que, de momento no interrumpiré esto, puedes seguir, niño. Luca solo asintió, sabiendo que, Caperucita no apartaría su atención de la mujer allí, pero la tensión seguía allí. Muchos tenían preguntas que no serían respondidas de momento, cuando viendo que nada más sucedería, siguieron viendo a la pantalla. A los manos estão virando golf, lua bela que apareceu, quando se trata de vampiros, ninguém é melhor que eu. Eu costumo acreditar em vampiros, só que quem sabe quando vão atacar. Esse vampiro que assassina vampiros, com uma arma batizada. E balas de prata, a lua brilha, numa noite tão linda. Escolha a moça, por não virar brasileira. Sangue chaceira, agora essa é sua vida. É uma vampira, não haja como vampiro. Siena. Tal parece pasó algún tiempo desde ese pacto entre esos dos. Cassidy. ¿Y esos son, zombies? ¡Qué feos! Ren. Ghouls. Entonces ¿en qué se diferencian de entre los zombies? Blake. Muy probablemente tiene que ver con esa pureza que nombró, pero, me preguntó a qué tipo de pureza habla y en qué influencia eso. Si bien ella estaba prestando atención a la pantalla, no podía evitar mirar de reojo a Salem. Jan. Debo admitir, ese traje le queda bien a la vampiresa, tiene estilo. Cinder. Matando a su propia raza sin rencor, bueno, no parece tener algún aprecio por los suyos. Hablaba algo tensa mientras que la reina Grimm se mostraba interesada en esto. Salem. Veamos qué puede hacer esa yo como vampiro. Nora. ¿No sabe lo que es un vampiro? Salem. Estuve algo alejada de la civilización, niña, no conozco de los temas más actuales. Y aún, ¿sabes qué es un scroll? Salem. Tampoco soy tan inconsciente de la tecnología, mocoso. Ark solo asintió eligiendo solo quedarse callado. Winter. Bueno, uno no cree en algo hasta que lo ve por sí mismo. Ruby. Un momento, ese es, Yaun. Nora.
¿Qué hace metido entre esto de vampiros y ghouls? Miraban como Yaun estaba escapando de los ghouls, aparentemente reconociendo a dos de estos, notando entonces su vestimenta. Jan. Entonces allí es el chico policía, pero no se ve bien para él. Estaban atentos a qué sucedería antes de notar que una vampira apareció, atrapando a Jaune antes de... Pirra. ¿Qué cree que hace? Nora. Maldita, le romperé las piernas por estar manoseando al líder intrépido. Ren guardaba silencio, pero sin su semblanza, era fácil percibir su molestia, viendo cómo la vampira estaba cerca de pasarse con Yaun, el propio chico se sentía incómodo, otros se sentían igual o asqueados, hasta que afortunadamente, Salem llegó para resolver todo. Glinda. No puedo creer que vaya a decir esto, pero, gracias a los dioses hermanos. Salem frunció un poco el ceño, ante la mención de esos dos, pero decidió quedarse en silencio, justo para lo siguiente. Weiss. ¿Por qué diablos le pregunta algo como eso? Neptune. Sí, creo que no es el mejor momento para querer saber eso. El propio Yaun estaba rojo, pero tanto Ozpin como Salem percibieron a qué se refería. Salem. La pureza, se refiere a la castidad, dependiendo de eso tiene relación con esos seres, ghouls, ¿no? Caperucita. Así es, los ghouls o necrófagos, son las personas impuras que son mordidas por vampiros, volviéndose esbirros, pero aquellos vírgenes tienen chance de volverse vampiros o vampirinas. Crow. Entonces es así como funciona, pero no sé el por qué preguntar eso de una. Se cruzó de brazos, sintiendo que estaba allí la respuesta. Ruby. Por otro lado, esas pistolas se ven claramente modificadas, además de esas balas de platas bautizadas, pensé que eso funcionaba con los hombres lobo. Viendo cómo Salem con maestría había diezmado a cada ghoul, hasta que la vampira usó a Yaun como escudo, entonces Crow comprendió esas palabras. Jan. Acaba de dispararle a Yaun, maldita loca. Cassidy. Entonces preguntó sobre eso justamente para saber si podía darle una oportunidad. Todos se habían olvidado un momento que ella estaba allí, y aunque Cassidy no sabía exactamente a qué se refería, parecía ser que el chico calificaba para esa elección, decidirían no hablar más sobre ese tema con ella presente, viendo que Salem preguntaba a Yaun qué elegiría. Jacques. Cualquiera en su lecho de muerte desearía una segunda oportunidad, él la eligió. Yaun. Y ahora soy un vampiro. Mercury. Entonces no llegar a esa fase te da un beneficio al menos. Salem por su lado estaba algo intrigada, la capacidad de convertir ya sea a algunos en esbirros y otros pocos en seres similares a ellos, hasta ahora su contraparte demostró algo interesante, pero deseaba ver más. El resto solo esperaba que Yaun se adapte bien a su nuevo estado como vampiro. Arrancou minha cabeça, mas é isso no final. Bicha, eu vou tá de volta muito sobrenatural. Sou católico, aprendo uma lição. Sempre vou voltar com cabeça ou não. Quem morreu devo vingar. Restrição liberada até o inimigo ser morto. Vampira artificial. Agora é ração de cachorro. Adam. Parece que siguen cazando, pero ese vampiro no cumplió con sus expectativas. Observando el cómo Salem fácilmente se encargaba de un vampiro, pero llamó su atención lo que dijo. Sienna. Entonces ella es capaz de curarse a sí misma o regenerarse, eso la vuelve inmortal, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto? La reina podía confirmar que era algo que parecía tener en común con su homólogo, una regeneración e inmortalidad, solo hacía falta descubrir si era mejor que la suya. Fue entonces que vieron una figura aparecer con un rosario en el cuello. Blake. Si para pelear con un vampiro necesitas cosas religiosas, es claro que una madre superiora tendría armas así. Pero no esperaban que en un instante, Yaun fuera perforado varias veces, seguido por Salem, cuando entonces la mujer religiosa fue revelada. Ruby. Mamá. Ella acaba de casi matar a Yaun. Salem. Ojos plateados. Habló para sí misma, viendo que incluso allí, alguien de ese clan se le interponía, pero era más la impresión de cómo Summer parecía tener la ventaja sobre Salem. Taiyan. Bueno, no me esperaba a Summer siguiendo el camino de Dios. Weiss. Agua bendita, crucifijos, nada de eso parece afectarla del todo, pero solo se necesita de un descuido para... Cuando vieron la cabeza de Salem salir volando, nadie se lo esperaba, que Summer haya ganado tan rápido. Mercury. Ella acaba de perder. Raven.
Ver eso fue reconfortante. La bandida había estado callada desde la llegada de Salem, pero el ver esto la divirtió, hasta que vieron con sorpresa cómo Salem en lugar de morir se comenzó a regenerar a espaldas de Summer. Y aún, así que ese es su nivel de regeneración, ni siquiera decapitada se muere. Ozpin rezaba que eso funcione con su Salem, pero conocía el destino de esos intentos. Pirra. Pero la madre de Ruby, también se está regenerando. ¿Cómo es eso posible? San. ¿También es un vampiro? Caperucita. En realidad, eso es a base de tecnología. Cinder. Sorprendente el cómo el avance tecnológico llega a ese nivel allí. Pero lograron ver que ante su situación, Summer decidió optar por una retirada. Crow. Por lo menos Summer eligió escapar a quedarse a pelear. Luca. Aún así, Willow incluso tuvo que intervenir porque esto rompía un acuerdo que tenían, ya que tanto Aisling como la iglesia cazan a lo sobrenatural. Weiss. Parece que la madre de Ruby se precipitó con esto. San. ¿Y ahora a quién debe vengar? Se ve que el lugar cambió. Caperucita. En resumen, durante una reunión Aisling fue atacada por 2 vampiros y su ejército de ghouls, matando a los soldados de Aisling. Uno de los vampiros, Tyrian, afirma ser admirador de Salem, pero debido a las bajas es deber de ella vengar a los caídos. Salem. Ya veo, así que allí es así, Tyrian, es una lástima por ti. Crow. Parece que la reunión con su ídola no saldrá como desea. Pero allí sintieron una presión caer sobre ellos al ser mencionada la restricción. Ozpin. ¿Acaso ella se encuentra restringida en cuanto a tu poder? No era nada que no hayan experimentado antes, pero no se podrían acostumbrar pronto. Glinda. Todos esos ojos me dan un escalofrío. Ilia. ¿Artificial alguien está creando vampiros? A Salem y Cinder le vinieron un solo nombre a la cabeza. Luca. Los vampiros artificiales son creados por un grupo de nazis, entre estos usando chips. Pero la escena brutal de unas bocas de perro gigantes desmembrando a Tyrian no se les iría de la mente pronto. Y aún, el perro de los Baskerville, son horribles. Luca. Admito que me encanta este estribillo. Ruby. Puedo ver el porqué, sí que suena bien y pegadizo. Salem. Sinceramente, esas armas no van conmigo. ¿Cuándo tengo magia qué función tendrían? La mujer de reojo vio a Ruby, tal vez la última heredera de ese maldito linaje que fue una piedra en sus zapatos de manera constante. Ren. Me sorprende más el nivel de lealtad que posee. Jan. O incluso sus pistolas tienen nombre. Podría verse a Ruby intentando memorizar cómo se veían esas pistolas, muy probablemente desearía saber cuántas modificações tenían. Provavelmente a Deus, Vladio e Palador. Minha fé depositei em Deus que me abandonou quando eu mais precisei. Não tinha ninguém. Agora volta, de volta para o presente. Venha, milênio, garanto, vai ser prazer destruir vocês novamente. Igreja nazistas, vampiros, escapar desses meus tiros. Procura alguém meia tudo isso. Um combate divertido. Luca en ese momento se levantó, decidiendo alejar a Cassidy de la sala mientras tuviera tiempo. Mercury. ¿Por qué es que se la llevó? Willow. Tal vez porque se viene algo que él no desea que ella vea, lo que solo dice que puede que nos disguste. Y por desgracia, ella tenía razón, al ver el pasado de esa Salem, el disgusto y repudio comenzó a arremolinarse dentro de ellos, varios incapaces de ver lo que ocurría. Salem solo observó aparentemente impasible, pero eso era porque no tenía sus poderes. Jan. ¿Qué? Bastardos enfermos. El cabello de Jan se prendió en llamas, algo que no sucedía hace bastante a falta de semblanza. Mercury. Esos, son escoria. Uno podía ser asesino, terrorista o lo que quisieran, pero había una línea que todos trazaban, incluso Adam se mostró disgustado. Adam. Vaya que fue abandonada por Dios. Winter. Y todo eso, desbocó en esto, toda esa ira, desesperación, sufrimiento.
Ya cuando esa parte terminó, Luca regresó junto a Cassidy, el resto estaba aliviado de que todo vuelva a algo más tranquilo, por así decirlo. Ozpin. Entonces, regresa una guerra que ya ha ocurrido en el pasado. Incluso él, estaba intentando distraer su mente luego de lo que presenció. Luca. Así es, el regreso de los nazis, o como se hacen llamar ahora, Millennium. Ellos en sí saben que están en desventaja con Salem. Emerald. Y mientras tanto ella solo quiere una pelea entretenida. ¡Qué contraste! Ruby. ¿Pero por qué se dirige hacia Sudamérica? Caperucita. Porque allí fueron llevados los alemanes luego de la Segunda Guerra Mundial, en Brasil, pero eso es solo un truco para alejar a Salem y mantenerla entretenida. Salem. Oh, ya veo. Era algo inteligente, quitar del medio al mayor peligro, pero la pregunta era ¿por cuánto tiempo? A mulher que vê o inferno passando no seu olhar. O seu sangue que sacia nessa lua vermelhar. Engraçado como tentou nessa guerra me tirar. Mas eu sempre vou voltar. Em meio a uma Londres devastada. Se o novo inverno toca, me impedir cantar. Mas agora eu tô de volta, Atirem, mas não matarão. Como a Integro ordenou, acabou a restrição. Ren. Así que ella es la distracción. Viendo a una vampira disparando a los aviones, claramente para llamar la atención de Salem, ya que estaban afectando la fuerza de Ellison durante la guerra. Crow. Ella también es una vampira artificial. ¿Creen que dure mucho? Cassidy. En lo más mínimo, aunque se ve posee puntería, pero tal vez sea cosa de vampiros. Jacques. Pero cumple con su cometido, al menos para ese grupo, mientras más tiempo la retrase, es mejor para ellos. Pero tal y como esperaban, Salem solo perdió pocos minutos antes de someter a la vampira usándola para recuperar sus fuerzas, pero no descartaban la tortura atroz por la que la hizo pasar para llegar hasta ese punto. Neptune. Se ve que estaba enojada, ¿no? Raven. No solo eso, con la distracción muerta, solo es cuestión de tiempo para que llegue al campo de batalla. Tal y como dijo la Cuervo, Salem terminó llegando contra todo pronóstico al conflicto, sin ningún miedo mientras era atacada constantemente. Cassidy. Parece que no aprenden que con disparos no harán nada. Ozpin. Ella solo está jugando con ellos como si fueran meros muñecos. Al momento de escuchar que la restricción sería liberada, sintieron la presión nuevamente en aumento allí. Weiss. Mamá de verdad quiere terminar con todo, parece. Sus manos temblaban por alguna razón, un augureo de lo que estaba por venir. Somente existe uma ordem. Você deve procurar e destruir. Procurar e destruir. Seja monstro humano, se é inimigo, não sai daqui. Contemple o retorno de entrar. Exército de cor, essa Londres mais. Realmente algo mais. Católico que fará. Agora que o próprio demônio vem na sua frente. Se faz tão bem, então imploro que me mate. Sem pirar o que eu virei. Dessa humanidade, mais de sangue. Eu não posso ser vencido por outro humano. Não, não. A sua traição terá punição. A íntegra mandou liberar a restrição. Eu tô faminto. Cada morto na guerra. Agora é minha refeição. Neptune. Solo una orden, pero esa misma es la que me pone la piel de gallina. Ver cómo era que Salem cambiaba de apariencia, el cómo aparentemente era recibida por Yaun, al cual también podían ver algo distinto. Pirra. Tal parece logró adaptarse más de lo que esperaba, y su relación con Salem es similar a la de Ruby. ¿Una madre y un hijo? O tal vez maestra y pupilo. Yaun. Parezco Yam con esos ojos rojos. Y aunque era un alivio saber que el rubio se encontraba bien, algunos comenzaron a ponerse nerviosos al ver cómo Salem avanzaba y a sus pies, comenzaban a salir sus víctimas, los lamentos, todos aquellos a los que les arrebató hasta el último aliento, levantándose como una ola que solo proclamaba la muerte de todo. Ozpin. Monstruo humano, si están contra Willow, ya pueden considerarse muertos. Era una sentencia válida, porque lo que veían para sus horrores, era como la ya destruida Londres se volvía la representación misma del infierno. Ruby. Todas esas personas, todas las asesinó y unió a su ejército. Blake. Es como una pesadilla. Ella era una de las que peor lo estaba pasando, todo su cuerpo temblaba mismo que sucedía con los demás faunos allí, el pensar en cuántas vidas tuvo que quitar esa Salem no era bonito y aún así, una mujer se enfrentaba contra esa marea de muerte. Jan. Summer, aún con todo ella sigue en pie.
No sabía si admirar eso o decir que era una locura, el cómo ella se paraba cara a cara con Salem, no, con el mismísimo diablo. Salem, esto, salió de mis propias expectativas. La reina Green dio una sonrisa solo para esconder su desconcierto, un ejército era decir poco, esos números eran increíbles y aún así, Summer estaba de pie. Glinda. Ella, verdaderamente la está comenzando a dañar de sobremanera. Crow. No me lo creo, ¿cómo es posible que siga así? Miraban cómo, contra todo pronóstico, Summer parecía dañar a Salem, quien, a pesar de su situación, no se venía molesta. Cinder. Amar a los humanos, ese ejército no dice lo mismo, pero debe ser eso el por qué se ve satisfecha. Ozpin. Porque una humana es la que la está derrotando, solamente desea que sea un humano quien la lleve a la tumba. Ese era tal vez otro contraste entre esas dos. Salem, la vampira, seguía con una pizca de humanidad visible. Ruby. ¿Por qué es eso? Luca. Quién sabe, tal vez quiera ver si un humano tiene la suficiente convicción para derrotarlo sin tener que recurrir a eso, perder lo que los hace humanos. Y parecía que eso se iba a cumplir, pero cuando vieron que Summer sacó un clavo de sus vestimentas y se lo clavó, fue que se confundieron. Crow. ¿Qué acaba de? Solo para ver que el cuerpo de Summer comenzó a mutar, teniendo raíces por todo su cuerpo. Nora. Ella está. Emerald. Abandonando su humanidad, pero ¿cómo? Caperucita. Usando uno de los clavos santos, mismos usados en la crucifixión de Jesús, lo que vuelve a Summer en algo conocido como, un monstruo de Dios. Winter. Pero con eso, pierde tal vez la única chance que tenía, de ganarle a Salem. Ruby veía horrorizada como Salem al ver la decisión tomada por Summer, se veía enojada, incluso si Yaun ayudó, fue la propia Salem quien le arrancó el corazón a Summer. Ella no quería ver, se negó a hacerlo, no queriendo que una vista así sea recordada, abrazó su capa. Willow. Al final, ella terminó ganando. Weiss. Siento que hayas tenido que ver eso, Ruby. Acarició la espalda de su pareja, sabía que podía ser impactante una vista así. Salem. Y así acaba todo. Pero entonces la pantalla cambia mostrando a alguien más, pero les sorprendió lo que descubrieron. Jan. Crow acaba de. Weiss. Traicionar a mi madre, pero ¿por qué? Luca. Crow trabajó mucho tiempo como mayordomo para Willow, pero finalmente con esta situación se volvió un vampiro, con el objetivo de vencer a Salem. Nora. ¿Nada más? Solo eso. Mercury. Pero qué estúpido, luego de lo que demostró poder hacer. Cuando pensaron que nada más los iba a sorprender, vieron cómo Salem se alimentó de todas las almas que obtuvo, lo que al final terminó en el poder suficiente para terminar con Crow, así como a la guerra. Cuando al final la pantalla se apagó, Ozpin, Crow y Glinda se levantaron rápidamente solo para alejarse, dando una mirada a Salem, quien, solo de momento decidió ignorarlos, pero Blake siguió también a los tres adultos, que fueron a la planta alta. La fauno decidió llamar su atención. Blake. Espere, Ozma. Eso hizo que Ozpin se detenga en seco, mirando de reojo a Blake con sorpresa. Parecía que las cosas no iba a durar mucho como un secreto. Fin.